Amigas y amigos, muy buenas noches. De antemano, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y vamos al tema de hoy. Desde el principio de la humanidad, el hombre se plantea la pregunta, ¿qué sucede después de la muerte? Pues todavía no hay respuesta para saber exactamente a dónde iremos cuando colguemos los tenis, como se dice vulgarmente. Lo que sí sabemos es que después de la muerte de una persona que no preparó legalmente su partida de este mundo, sus familiares se encuentran muchas veces en medio de graves problemas y es más que demostrada la importancia que tiene preparar un testamento para disponer de nuestros bienes y así evitarles muchos problemas a nuestros familiares, en un momento ya de por sí difícil. Muchas personas intentan escapar del tema, pero créanme, tarde o temprano debemos enfrentarlo, porque la muerte no avisa y en un solo segundo la vida se nos va. Y es por eso que está con nosotros esta noche la licenciada Marinela del Carmen Gándara, notaria, para que amigas y amigos sepamos, y repito nuevamente, la importancia de hacer nuestro testamento. En un momento más platicamos con ella. En YouTube y Facebook pueden dejar sus comentarios, ya que todos los programas se suben para que ustedes puedan volver a verlos cuando quieran. Les recuerdo www.youtube.com/tacos y caviar y en Facebook Tacos Caviar TV. Yo soy María José Lazo y estos son mis tacos y caviar. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Museo Chincolo, Centro Cultural, y Ecomundo en Muros, conciencia ambiental a través del arte. La importancia de hacer su testamento. Yo le agradezco muchísimo a mi notaria favorita y la más extraordinaria mujer de todo Morelos. Muchas gracias. Es cierto, ¿no? No, es que imagínate la trayectoria de Marinela y sobre todo ahora que esté sentada aquí ante nosotros para que nos explique todos esos puntos. No, y además es algo muy importante. Testamento. Sí sabías que el mes de agosto y septiembre también, creo. Septiembre y octubre. ¿Ya cambió? No, en Morelos son 2 meses. A nivel nacional es solamente septiembre. Y en Morelos septiembre y octubre. Septiembre y octubre para que ustedes, pues, tiene un costo un poquitito menos, ¿no? El testamento. Sí, a nivel nacional, los notarios del Colegio y de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano hablaron con el gobernante en aquel momento, con el presidente de la República, y le pidieron que se hiciera una promoción porque es tan importante dejar bien los bienes materiales cuando uno se va. Y había muy poca gente, no solamente enterada, sino interesada en el tema, que había que darle una gran promoción. Es lo que te voy a preguntar, como notaria y de toda tu trayectoria, ¿piensas que la gente se preocupa por hacer su testamento o de plano no les importa? Ahora sí, porque este movimiento que no empezó solamente el notariado mexicano, sino que a nivel mundial, pues era una preocupación de que las cosas que quedan cuando uno se va, queden en el orden que el dueño, que el que las generó, que el que las compró, que el que las creó, quiere que queden así. Entonces empezaron un movimiento, creo que no solamente en nuestro país, sino a nivel en todas partes, mundial, en todas partes, y en México tuvo mucho apoyo por el Ejecutivo, y entonces cada año hay, yo la llamaría entre comillas una campaña, pero en realidad es una forma de darle no solamente difusión, sino también una forma de acceder con menos gastos.
con menos gasto. De todas maneras, hacer un testamento no es un acto caro. Hay que ir al notario o a la notaria en este caso y ya llevar bien pensado, bien meditado cómo va uno a dejar las cosas y decírselo Al a la notario. notaría, al notario, a la notaria, y hacer un documento legal y absolutamente válido, obligatorio para los que se quedan. Ahora bien, si un día una persona dispone tal cosa y dentro de un mes, 2 meses, un año ¿No quiere cambiar? lo quiere cambiar, lo puede hacer. No necesariamente con el mismo notario o en la misma notaría, lo puede cambiar en otra notaría y decir hace 8 meses, hace tanto tiempo, yo dispuse esto, pero han cambiado las ¿Y si circunstancias. lo quiere hacer con la misma notaria? También. ¿Y vuelve a hacer todo el trámite? ¿O no? Sí, sí, porque es un nuevo testamento y esto es muy importante entender que el procedimiento legal no lo podemos cambiar. Es precisamente como la ley dice. En este caso, por ejemplo, hago mi testamento y decido renovarlo o alterarlo o cambiarlo en 6 meses y lo cambio. Este primer testamento sirve. ya pierde validez. Completamente. Entonces tiene validez el más nuevo. reciente, El más el nuevo. reciente, sí. Claro que tú del anterior puedes dejar las mismas cosas algunas y cambiar otras y entonces o agregar o disminuir, como quieras. Muchas veces las personas entre un testamento y otro ya vendieron sus propiedades o ya adquirieron más o ya tienen regalaron adeudos, algo. o ya regalaron algo, en fin. Y eso está muy bien diseñado en las leyes mexicanas para darle al testador, el testador es el que hace el testamento, toda la seguridad de que lo que está disponiendo en vida se va a respetar cuando él ya no esté. Y en el caso de que la gente que haya, por ejemplo, estado nombrada beneficiario en el primer testamento, cuando el testamentario que hace el segundo testamento ya no integra a esa persona, pierde valor Absolutamente. y ya no tiene la forma de imputarlo. Bueno, No. ajá. Porque es el nuevo el que tiene el valor. Y si se Ok, le y ocurriera, ese nuevo, va a perder. que dice Willy, ¿es respetado por quién? Porque a veces, vamos a decir que son varios familiares los que pueden estar en el testamento, o algunos sí y otros no, y tú dices, ese testamento es válido y se tiene que respetar. ¿Quién lo hace respetar? Pues depende ante quién, el que no está conforme con el testamento, pues puede Impugnarlo. impugnar, puede promover un juicio que va a perder porque el testamento es un documento público, notarial, que tiene absoluto valor probatorio. Entonces, como seres humanos, ¿qué les recomendamos a los hijos, a los parientes, a los familiares? Traten muy bien al que va a hacer su testamento, pórtense bien para que no los borre, pues gánense. No, Que les cueste. y a veces, no, pero aunque no los borre, o sea, vamos a decir que tú te quedas con esto y yo con esto y yo no estoy de acuerdo con esto e impugno. Están los dos en el Van a testamento. perder. Van a perder. Porque el testamento es la expresión legal de la voluntad, de la decisión del testador. Si yo voy a hacer mi testamento y lo que tengo son 2 cosas y dispongo de esas 2 cosas mías, que yo compré, que yo adquirí, que también heredé, en fin, pero que son mías, pues no puede haber alguien que sobre mi voluntad haga de mis cosas lo que quiera. ¿Cuándo pasa que sí? Cuando las personas fallecen sin haber hecho el testamento. En este caso, Entonces, Marinela, por ejemplo, la nueva ley de convivencia para las personas que adquieren, por ejemplo, en el Distrito Federal, matrimonios del mismo sexo, que generalmente tienen bienes, y ellos hacen un testamento, y la familia impugna que alguno de la pareja. De todas maneras, esa persona está protegida. Sí, mira, el testamento es una decisión, es una determinación que si se hace como la ley dice tiene tal fuerza que yo podría decir que es indestructible.
Claro, a lo mejor estoy exagerando, porque todo lo que los humanos hacemos puede ser destruido, pero en el caso de lo legal, esto tiene una fuerza legal que es casi imposible echarlo para abajo. No digo que no se pueda, pudiera ocurrir, porque esto es casuístico, depende de qué condiciones y tal, pero normalmente quien va a su notaría favorita, de confianza, le dice a la notaria o al notario que quiere, lleva su documentación para probar que efectivamente es de su propiedad el bien del que está disponiendo y toma en consideración todas estas cosas. No tiene ningún peligro, para decirlo de alguna manera. Bueno, más seguro. Nos vamos a ir a unos mensajes, pero recuérdenme la pregunta porque es muy importante de lo que está diciendo ella. Yo voy a preguntar algo. Nos vamos a unos mensajes, regresamos, vamos a ver a Andrea Valeria y a Laura la poeta, y no se vayan porque viene lo bueno. Museo Chincolo, Centro Cultural. Acompáñanos en Paseo de la Reforma número 131, Colonia Lomas de Cuernavaca, Temisco, Morelos. Museo Chincolo, de miércoles a domingo, de 11 a 17 horas. Muy buenas noches. Muchos planetas hoy en signos que representan los sentidos. No se los voy a repetir porque se aburren, pero los sentidos están presentes y los sentidos, por si no lo sabían, ya saben, son ver, tocar, oler, escuchar y saborear. Pertenecen al signo de Tauro, quien está de suerte todo el año por tener ahí al más imponente de todos los planetas, Júpiter. Bueno, quiero compartir y presumirles algo que acabo de leer. Un gran artículo escrito en mi revista preferida que se llama New Science, en inglés, que está presente desde el siglo pasado, pero hace unos años cobró modernidad al día. Y lo más interesante es que pasa en la ciencia. Ellos lo divulgan, por eso se llama New Science, como la historia sobre una científica, lo que les voy a contar. Una científica que estudia las neuronas que le producen el sabor a los gusanos. ¿Cómo ven? Me llega por correo esta revista, por semana, una por semana, y como llevo más o menos 6 años con ellos, o sea que tengo unas 300 revistas con novedades científicas y maravillosas, y un libro que me acaba de llegar que se llama A los gorriones les gusta Bach. Mira esto, producida por la misma revista. Y tengo otro libro, ¿y saben cómo se llama? Es seriosísimo, pero se llama ¿Cómo enseñarle la teoría cuántica a tu perro? Pero de lo que les quiero platicar es esto. Un ascáride son mini gusanos que nos infectan desde el intestino y miden 1 milímetro, pues ellos están siendo estudiados a su escala de intelecto, y eso que escuchan es un pájaro maravilloso que viene desde hace 4 años y se llama carpintero y quiere entrar a mi casa y hace tic, 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 tic. Otro día les hablo de él. Bueno, el estudio de su escala de intelecto es mínimo, pero sin embargo se parece algo al de los humanos. El cerebro de ese gusanito que mide 1 milímetro, imagínate, y el nombre científico es, a ver si lo puedo repetir, Caenorhabditis elegans. Parece nombre en realidad de una piedra preciosa, pero bueno, la científica doña Cornelia Bargman, es neurobióloga. Ella dice que estos animales tienen 302 neuronas, mientras que los humanos tienen billones y billones de neuronas. Pero estudiar cómo se interconectan entre ellas las neuronas con la sinapsis puede ayudar a que en un futuro no tan lejano nos enchufen para estudiar, mejorar, soñar o quién sabe qué cosa, ser astrologista a lo mejor.
Ella no es la única. Existen unos 30 laboratorios en el mundo haciendo lo mismo, pero su marido de esta señora, estudiando algo parecido, ya se ganó un premio Nobel, para que vean el gran interés que tiene algo tan curioso y tan parecidamente insignificante. Y yo se los quiero contar para que tengan su cuota de ciencia astrológica este día, sin tener que hacer más que verme. Cada uno de las 302 neuronas tiene una función específica. Ella los cataloga y los fulmina y va de nuez a otra neurona y va bajando. La 302 es para algo, la 301 es para otra cosa, hasta llegar a la que quiere. Por ejemplo, el gusto específico de comer, perdone la palabra, mierda. Eso es lo que ellos hacen, pero eso así lo dice como si fuera un cuento de hadas. Y yo estoy haciendo un nuevo libro que me tiene totalmente loca de gusta y no hago más que buscar cosas científicas que estoy compartiendo con ustedes. No sé cuándo salga el libro, pero será este año, si lo termino a tiempo. Y me he llegado a convencer que la astronomía y la astrología son primas hermanas, no hay de otra, y que todo está relacionado. Para empezar, los astros, el cosmos y nuestro cerebro. Aries, por ejemplo, de forma indagante. Tauro, de forma melodramática. Géminis parece que con palabras, y Cáncer con sentimientos lunáticos. Leo con ideas fijas. Virgo con planes impresionantemente posibles, aunque no los parezca. Y Libra, pues por supuesto con tertulias personales, o sea, se platican a sí mismos, Libra, y ellos siempre se dicen que tienen razón. Ha de ser como el carpintero, él ha de ser Libra. Escorpión con magia y poder. Sagitario entendiendo lo que sucede en lugares lejanos, no en casa. Y Capricornio midiendo el tiempo y guardando su dinero. El cerebro para eso también sirve. Y el cosmos sabe cómo mostrárselos y mostrárnoslos, los de Capricornio. Acuario, pues con locuras auténticas que alegran al mundo. Y Piscis, como siempre, cuidándonos y mostrándonos que la fe sí sirve para algo. Eso sí, recuerden, todos tenemos todos los signos, pero el mejor de todos los signos es el de uno. ¿Y el tuyo? ¿Te la sabes? Buenas noches, queridos amigos. Hoy voy a platicarles sobre los magueyes. Para nosotros, los mexicanos, ver magueyes no es cuestión de asombro, puesto que hasta en las ciudades los encontramos plantados en lugares diversos, parques, jardines o en las jardineras que adornan algunas grandes avenidas. Desde luego que cuando visitamos ciertos estados de la República y salimos al campo, felizmente abundan. Siempre me han parecido hermosos. De pequeña, cuando descubrí que además de ser plantas inmensamente decorativas, son también útiles, me dio mucho gusto, ya que existen pocas cosas que además de ser bellas son de utilidad. El brebaje que se destila de nuestros magueyes, primeramente el aguamiel, es simplemente delicioso y se puede aderezar de 1000 maneras. Su producto final, el tequila, rápidamente adquirió fama mundial y hoy es considerada una bebida alcohólica excelente y popular. En una visita por una ranchería, tuve ocasión de contemplar una enorme plantación de magueyes y admirarlos a diferentes horas del día hasta el anochecer. Ese es uno de los cuadros que guardo en mis archivos mentales para sacar y contemplarlo en los días en que no todo me sonríe. Bajo el embelezo de esa experiencia, escribí la poesía que hoy tengo el gusto de decirles. El magueyal. El magueyal, recién almidonado, se estrechaba indiferente ante un sol rojo de borracho, cansado de inhalar embelezos de aguardiente. Yo caminé cautelosa entre las puntiagudas aristas que pretendían picotearme, desquitando su coraje por ser estrellas expulsadas de un cielo perfeccionista. En aquel magueyal te soñé.
A mi sueño quedé esperando, mientras la tarde ensombrecía, alargando los fantasmas de los magueyes azules, cuya palidez se tornaba en el gris de desesperanza. Te esperé toda la noche, hasta despuntar el alba. Fuiste amante confección de vapores, que solo un magueyal exhala. Buenas noches. No se vayan a emborrachar. Bye. En México, 53,000 personas mueren al año por causa del tabaco. Esto significa que mueren 4,410 al mes, 1,029 a la semana, 147 al día y 6 personas cada hora. ¿Quién consume a quién? Contigo es posible. Secretaría de Salud. Marinela Gándara estaba diciendo hace un momento que el testamento, ese documento es absolutamente fuerte, válido en todas partes del mundo. En donde la ley así lo dispone. Pues en todas partes del mundo donde hay una ley que dice que el testador tiene el derecho de disponer de sus bienes en vida. ¿Hay algún país en donde no haya esa ley? Debe haber, no sé, no te podría decir en cuáles, pero seguramente vamos a decir que en Francia debe de admitir los testamentos que se hacen en México. Ah, ya te entendí, sí. Resulta que los diferentes países tienen sus propias leyes y hay tratados de carácter internacional donde los países se ponen de acuerdo para que sus leyes se respeten de manera recíproca. Y la vida del derecho internacional es tan importante y tan fuerte que vamos a suponer que alguien que nació en Francia, que tiene sus bienes en Francia y que viene de vacaciones a Cuernavaca o por alguna razón está en México, hace su testamento en México de acuerdo con las leyes mexicanas y lo hace bien, ese testamento, hechas ya los trámites para que se haga valer en Francia, tiene valor absoluto. A ver, voy a dar un ejemplo que es en realidad mi ejemplo, Marinela. Mi madre falleció en México, era mexicana e hizo bueno, por supuesto era, ¿cómo se llama eso? Convertida en mexicana, naturalizada. Fallece aquí, se hace un testamento aquí y resulta que yo soy la heredera y que eso no está contemplado en la ley francesa que haya una heredera. Y en Francia la ley dice que para todos los hijos es igual. Entonces yo me pregunto, si el testamento es lo que la persona quiere realmente, ¿por qué no lo hacen real? O sea, porque finalmente mis hermanas están cobrando algo que mi madre nunca quiso para ellas. Que tendrías tú el único derecho de cobrar. Bueno, quizá lo que hace falta es estudiar ese caso concretamente, porque de acuerdo con las disposiciones legales no tiene por qué estar sucediendo eso. Así es. No debería. Pero bueno, si este es un caso especial, habrá que rascar y estudiar y determinar qué es lo que está sucediendo. Porque ocurre, no sé si es el caso tuyo, pero ocurre que en el caso de tus hermanas, lo pongo como ejemplo, a lo mejor ellas fueron a tratar de cobrar o a tratar de obtener un bien que era de tu mamá y lo hicieron tramitando de alguna manera que no es la más correcta y les funcionó. Pero no puede haber dos testamentos. No. En Francia y en México. No, mira, el único caso en el que puede haber dos testamentos es en el que un testamento disponga algo que en el otro no se dispuso y se complementen. Pero en el caso de que
en Francia no existe esta disposición, bueno, pues yo no hice el testamento en Francia, Claro. lo hice en México, o quien lo hizo en México. Vamos a ver de manera internacional cómo se resuelve ese Bueno, conflicto, porque nos sí falta lo es. muy poquitito tiempo. Quiero que Marinela dé el teléfono de la notaría que está en Temisco. En Y Temisco. que muy rápidamente, pero muy rápidamente nos digas cuál es el paso a seguir para presentarse a hacer un testamento, pero así rapidísimo, Bueno. porque nos matan allá. Rápidamente el teléfono, 391-0093, 391-0093, Notaría 1 de Temisco. ¿Y la otra pregunta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, ¿cómo, Bueno, ¿cómo me presento a hacer un testamento rápido? bueno, si ya tienes 16 años cumplidos, ya puedes testar. 16 años. 16 años cumplidos. ¿Por qué? Porque hay personas que a esa edad ya tienen propiedades que pueden transmitir a través de una disposición testamentaria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a la notaría, ahí hay muchos abogados, muchas personas que les pueden atender, y lo que van a necesitar es ya llevar bien pensados 3 testigos que sean mayores de edad, que sean de absoluta confianza de quien va a hacer el testamento. A quien hace su testamento le llamamos testador, testadora. Entonces el testador o testadora dice, mis testigos van a ser tal, y de esas 4 personas, testador y 3 testigos, necesitamos sus generales y necesitamos la disposición del testamentario. Muy bien. Bueno, eso ya para empezar, así que ya nos vamos. Le agradecemos muchísimo a Marinela por haber estado aquí, por habernos dado estos consejos, y por favor hagan su testamento y por favor vayan a hacerlo a Temisco. Muchas gracias. Yo soy María José Lazo Wilfrido Ávila. y tuvimos a Marinela del Carmen Gándara con nosotros. Buenas noches, no se arrepientan nunca de ser valientes.